Con estas palabras, Rute Cardoso, la esposa del fallecido futbolista Diogo Jota, rompe el silencio por primera vez desde la tragedia que conmocionó al mundo. Y lo que cuenta, es simplemente escalofriante. La historia de amor entre Diogo y Rute fue siempre una de esas que parecen escritas por el destino. Se conocieron en la adolescencia, se acompañaron en la gloria, formaron una familia, y se casaron en junio de 2025, apenas 11 días antes del terrible accidente en el que Diogo Jota y su hermano perdieron la vida. Pero lo que nadie sabía, es que Rute lo soñó todo antes de que sucediera. Fue el 30 de junio. Me desperté de golpe, llorando, temblando. En el sueño, Diogo vestía el mismo traje que usó en nuestra boda, pero tenía una mirada vacía. Me abrazaba con fuerza, pero no hablaba. Solo al final me dijo, cuida a los niños. Perdóname por no volver. Rute no le contó el sueño a nadie. Estaba feliz. Se acababan de casar, su tercera hija tenía apenas unos meses, y Diogo planeaba un viaje rápido con su hermano André a Zamora, España, para cerrar una inversión deportiva. Nada parecía fuera de lugar, salvo ese presentimiento. Todo en mí me decía que no debía ir. Le supliqué que se quedara, que esperara un par de días. Él me abrazó y me dijo, Rute, amor, nada va a pasar. Te veo en la noche. Pero esa noche nunca llegó. Eran las 6:17 de la mañana del 3 de julio de 2025. El celular de Rute vibró insistentemente. Era un número desconocido. No contestó. Minutos después, su madre entró en la habitación gritando. Los gritos no eran palabras. Eran alaridos. Y en su pecho, ella ya sabía. Diogo había muerto. La noticia explotó como una bomba en los medios. Muere Diogo Jota en accidente automovilístico junto a su hermano. Un reventón de neumático, el coche volcado, fuego, explosión. Una muerte brutal, inesperada, final. Pero para Rute, no lo fue tanto. Cuando vi la imagen del lugar del accidente en las noticias, me congelé. Era el mismo sitio de mi sueño. La carretera, los árboles, la colina. Todo. Era como si lo hubiera vivido antes. No podía respirar. Ese detalle la persiguió durante días. Había sido un simple sueño. Una premonición. Un aviso. O el alma de Diogo tratando de despedirse antes de partir. Lo más doloroso no fue perderlo. Fue saber que mi alma lo supo antes, y no hice nada. Me siento culpable, porque si le hubiera contado, tal vez él habría escuchado. Tal vez, no se habría ido. Rute desapareció de las redes. Apagó su celular, no contestó llamadas, ni siquiera habló con la familia de Diogo. Se encerró en la habitación de su hija recién nacida y lloró hasta quedar sin lágrimas. El mundo me escribía. Me decían que fuera fuerte, que pensara en los niños, pero nadie entendía el horror que estaba viviendo. No solo perdí a mi esposo, perdí al amor de mi vida. Y además, tenía la maldita sensación de haberlo visto morir antes de tiempo. Las únicas personas que la vieron durante esos días fueron su hermana y su terapeuta. Ni siquiera quiso asistir al reconocimiento del cuerpo. No quería recordarlo así. Quemado, roto, irreconocible. Quería quedarme con la imagen de nuestra boda. De él cantando con Dinis en brazos. De sus mensajes dulces, de su voz. Pasaron 10 días en silencio. 10 días oscuros. Hasta que una mañana, su hijo mayor, Dinis, de apenas 4 años, se acercó y le dijo algo que la hizo caer de rodillas. Mamá, papá me dijo anoche que ya no tiene miedo. Que está feliz, pero que tú no dejes de cantar. Rute lo miró en shock. Te lo dijo en un sueño. No, mamá, me lo dijo en la ventana cuando tú dormías. Me dijo que te abrace fuerte. Ese fue el momento exacto en que Rute supo que tenía que contar lo que había visto, lo que había soñado, y lo que había sentido. No para llamar la atención. No por morbo, sino porque su alma necesitaba gritarlo al mundo. En su entrevista exclusiva, Rute contó que Diogo había hecho una promesa días antes del accidente: no volvería a viajar por carretera por un tiempo, debido al cansancio y al reciente nacimiento de su hija. Le dije que me daba miedo ese viaje, que acabábamos de casarnos, que los niños estaban pequeños. Él me prometió que tomaría un vuelo o pospondría la reunión, pero cambió de idea a último momento. Y con los ojos rojos, agregó: ahora entiendo por qué insistía tanto en casarnos en junio.
¿Por qué organizó la boda en secreto? ¿Por qué dijo que no importaba cuán pequeña fuera la ceremonia? Él, lo sabía, en el fondo sabía que no estaría mucho tiempo más con nosotros. El primer capítulo de esta confesión cierra con una pregunta que hiela la sangre. ¿Pudo Ruth haber evitado la muerte de su esposo si hubiera hablado de su sueño a tiempo? La respuesta nunca la sabremos. Pero lo cierto es que la esposa de Diogo J vio todo antes de que ocurriera. Y ese detalle, ese peso, la atormentará el resto de su vida. La esposa de Diogo J rompe el silencio y lanza una revelación inesperada. Lo escribió, pero nunca me lo envió. Estaba ahí, en su celular, como un susurro atrapado en el tiempo. Un mensaje que Diogo grabó horas antes de morir, y que no llegó, hasta hoy. Con la voz quebrada y la mirada clavada en el vacío, Ruth Cardoso, la viuda de Diogo J, revela uno de los momentos más estremecedores de su testimonio. Un mensaje de voz que su esposo grabó poco antes del accidente y que por alguna razón jamás le envió. Ese audio, oculto entre las notas de su celular, cambió por completo su manera de ver lo que pasó. Y ahora, ella decide compartirlo con el mundo. Días después del funeral, cuando apenas lograba levantarse de la cama, Ruth decidió encender el celular de Diogo. Estaba sucio, parcialmente quemado por el incendio del coche, pero los técnicos habían logrado recuperar la tarjeta de memoria. Entre miles de archivos, apareció un audio, sin título, sin fecha clara, guardado en una carpeta de notas de voz. Ella lo escuchó, y el corazón se le detuvo. Amor, tengo miedo. No sé por qué, pero siento que algo va a pasar. Solo quería decirte que estoy orgulloso de ti, y si me pasa algo, por favor, no sufras mucho, sí. El mensaje no duraba más de 18 segundos, pero contenía toda la angustia de un alma que presiente su final. Ruth no pudo contener el llanto, porque ese mensaje no había llegado, porque ella lo necesitaba antes. Porque, si lo hubiera oído a tiempo, habría hecho todo por evitar su partida. Horas antes del accidente, Diogo le escribió un mensaje por WhatsApp. Ruth, si algo me pasa, no olvides lo fuerte que eres. Te amo con todo lo que soy. Siempre serás mi hogar. Ella pensó que era una frase romántica, una exageración típica de alguien enamorado. Él solía decir cosas así todo el tiempo, cuenta. Pero ahora, viendo ese texto, ya no lo leo con amor. Lo leo con angustia, porque parece una despedida, y tal vez lo fue. Ruth cuenta que Diogo solía tener un comportamiento peculiar con sus dispositivos. Siempre usaba dos celulares, uno para trabajo y prensa, y otro, el personal, donde guardaba audios, cartas y reflexiones que nunca compartía con nadie. Ese segundo teléfono fue el que ella revisó después de su muerte. Allí no solo encontró el mensaje de voz, encontró algo más. Había una carpeta con mi nombre. Dentro, más de 20 notas de voz. Algunas eran felicitaciones por mis cumpleaños, otras mensajes grabados a los niños, canciones que él componía en broma. Pero lo último que grabó fue diferente. No era alegre, no era casual, era oscuro. Diogo hablaba como si supiera que algo iba a pasar, como si el destino ya estuviera escrito. Ese mensaje no enviado, era un golpe al alma. Pero lo más duro llegó cuando Dinis, su hijo mayor, escuchó la grabación. Tenía apenas 4 años, pero su reacción dejó a todos congelados. Mamá, esa fue la voz de papá anoche. Me dijo que te diera besos. Que él está bien, que no lloremos tanto. Ruth no supo qué responder. ¿Cómo le explicas a un niño que su padre ya no está? ¿Cómo le explicas que las voces en sus sueños podrían ser más reales de lo que imaginas? El viaje a Zamora fue planeado a último momento. Diogo y su hermano André querían cerrar un proyecto deportivo. Iban en auto por decisión propia, a pesar de que Ruth insistió en que tomaran un vuelo. El día anterior, tuvimos una discusión. Le dije que no fuera por carretera, que tomara el avión, que algo no me gustaba. Pero él me abrazó, me besó la frente y me dijo, confía en mí, todo va a estar bien. No estuvo bien. A las 7:03 de la mañana, el coche explotó en la autopista tras el reventón de un neumático. Ambos murieron en el acto. El fuego consumió casi todo, menos la tarjeta del celular que guardaba la última verdad de Diogo. Era como si se estuviera despidiendo de todos.
Ruth cuenta que los días previos al accidente, Diogo hizo algo que nunca antes había hecho, llamó a todos sus amigos cercanos, a sus entrenadores, a su abuela, incluso escribió una carta a un excompañero del Wolverhampton con quien no hablaba desde hacía años. Me parecía raro, pero pensé que era por la boda, porque estaba emocionado, pero ahora entiendo, estaba cerrando círculos, estaba dejando todo en orden. En su celular también encontró un vídeo grabado para sus hijos. No tenía fecha, pero el archivo decía, para cuando no esté. En el vídeo, Diogo decía, hola, mis amores, si están viendo esto, tal vez no esté con ustedes. Pero no tengan miedo, papá los ama más que a su propia vida. Cada gol que hice, cada partido, lo hice pensando en ustedes. Son mi mayor victoria. Ruth todavía no ha decidido cuándo se los mostrará. Tal vez cuando crezcan, tal vez cuando ella pueda respirar sin que le duela tanto. Una despedida anticipada que nadie quiso ver. El entorno de Diogo también lo notó extraño en los últimos días. Según sus compañeros del Liverpool, estaba más sensible, más emocional, incluso lloró al despedirse tras su última práctica. El técnico del club lo abrazó y Diogo le dijo, gracias por todo, mister, por creer en mí. Si algo pasa, gracias. Nadie entendió esa frase en su momento. Hoy, todos la recuerdan como una señal que nadie quiso ver. Ruth termina este capítulo de su relato con una frase poderosa. El mensaje que no me envió, era el más importante de todos. Y por eso estoy hablando. Porque a veces, el silencio grita más fuerte que 1000 palabras. Y yo ya no puedo callar más. Porque aunque Diogo Jota se fue físicamente, su voz sigue viva. En sus audios, en sus hijos, y en el corazón de Ruth, que hoy se atreve a contar la verdad, por más dura que sea. Yo viví con él, 11 años. Creí que lo sabía todo. Pero no, Diogo guardaba un secreto, uno que me juró que nunca contaría y que ahora me obligó a enfrentar. Así comienza la parte más oscura del testimonio de Ruth Cardoso, la viuda de Diogo Jota, el futbolista portugués que falleció trágicamente junto a su hermano en un accidente en España. Si lo anterior fue estremecedor, lo que revela ahora sacude por completo la imagen pública que todos tenían de él. Porque Diogo, detrás del éxito, la sonrisa y el talento, luchaba en silencio con algo que no muchos sabían. Según Ruth, todo empezó en 2022. Ya vivían en Inglaterra y Diogo jugaba en el Liverpool con una agenda agotadora. Pero lo más duro no eran los entrenamientos, ni las lesiones, ni la presión de los fans. Lo más duro, eran las noches. Se despertaba gritando. Tenía pesadillas casi todas las semanas. A veces hablaba dormido, otras veces me sacudía sin darse cuenta. Una vez lo encontré llorando en el baño a las 3 de la mañana. Al principio pensaron que era estrés. El equipo le ofreció terapia psicológica. Pero con el tiempo, él empezó a confesarle a Ruth cosas que ella no estaba preparada para escuchar. Hay algo que me sigue, desde niño. Una noche, después de uno de esos episodios de insomnio, Diogo le confesó algo que la dejó en shock. No es ansiedad, es otra cosa. Desde niño siento que hay algo que me sigue. Como una sombra. No la veo, pero sé que está ahí. Me observa cuando estoy solo. Y cuando duermo, se mete en mis sueños. Ruth pensó que era una metáfora. Algo emocional, pero Diogo estaba completamente serio. Me dijo que a veces veía a un hombre parado al pie de la cama. Que no tenía rostro, pero lo reconocía. Que sentía su presencia, sobre todo cuando estaba por tomar decisiones importantes. Era como si lo vigilara. Esto no fue un hecho aislado. Le pasaba en Portugal, en Madrid, en Wolverhampton, y también en Liverpool. Siempre. En 2023 Diogo intentó enfrentar su miedo. Comenzó a grabarse por las noches con una cámara de seguridad que instaló él mismo en su habitación, sin que nadie más lo supiera. Lo hizo durante un mes. Un día, después de un entrenamiento, le confesó a Ruth. No quiero que te asustes, pero grabé algo. Lo borré, pero era real. Yo estaba dormido, y se escuchó otra voz en la habitación. Una voz que no era mía. Que decía, ya es hora. Ruth lo miró sin poder hablar. Nunca le mostró el vídeo. Nunca volvió a hablar del tema. Pero ella recuerda perfectamente lo que sintió, pánico.
Ese fue el verdadero secreto de Diogo. No era una doble vida. No era una infidelidad, era algo más perturbador, una lucha interna con su propia mente, con una presencia oscura que lo acompañó toda la vida y que él creía real. Él no lo veía como una enfermedad, lo veía como parte de su destino. Como si algo lo estuviera preparando para algo. Como si no pudiera vivir mucho tiempo, relató Ruth. A veces Diogo le decía frases sin sentido. Ya me hablaron esta noche. El tiempo se acorta. Esta temporada será la última. Ella creía que era cansancio. O una manera poética de hablar del retiro. Pero ahora todo encaja. Diogo sentía que se iba a morir joven. Días después del funeral, Ruth encontró un cuaderno rojo, escondido en una caja fuerte de su casa en Oporto. Era del propio Diogo. En la primera página, una frase escrita en tinta negra. Si estás leyendo esto, ya no estoy. Ese cuaderno estaba lleno de anotaciones privadas, de sueños repetitivos, de reflexiones existenciales, y en varias páginas aparecía la misma figura, un hombre sin rostro. Una silueta oscura, una sombra. También escribió fechas. Una de esas fechas, 3 de julio de 2025. El mismo día del accidente. Ruth cuenta que se le heló la sangre, porque ese cuaderno había sido escrito en marzo, 4 meses antes de su fallecimiento. Entre las frases más impactantes del cuaderno, Ruth compartió algunas líneas. A veces me pregunto si fui elegido o condenado. No sé por qué tengo esta sensación, pero no me deja. No quiero preocupar a Ruth. Ella es todo lo que tengo. Pero si esto se cumple, quiero que lo sepa, no fue su culpa. Fue mi camino. No temo morir, temo no poder despedirme bien. Cuando el día llegue, no dejen que me entierren sin mi camiseta del Liverpool. Ese club me salvó, me dio identidad, me dio propósito. Ruth no pudo contener las lágrimas. Porque sí, lo enterraron con su camiseta. Pero sin saber que eso era su última voluntad escrita en secreto. Era una enfermedad mental, una premonición, una entidad real. Ruth no tiene una respuesta. Pero sí tiene un mensaje. Durante años Diogo vivió con miedo, pero sin dejar que el mundo lo notara. Siempre con una sonrisa, siempre jugando, siempre soñando, pero por dentro peleaba con algo que lo superaba. Y ahora entiendo su urgencia por casarnos, su necesidad de dejarnos protegidos. Él lo sabía, y yo no lo supe ver. Este no era el Diogo que el mundo conocía. Este era el Diogo real, el que sonreía para los fans pero lloraba por las noches. Con este capítulo, Ruth asegura que no busca manchar su memoria. Todo lo contrario, quiere liberarlo de ese peso invisible que él cargó tanto tiempo. No fue debilidad, fue sensibilidad extrema, fue una conexión profunda con algo más. Algo que, quizás, nunca entenderemos. Pero que ahora, al menos, no está oculto. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Pero nunca me fui del todo. Con estas palabras comienza la carta que Diogo J. dejó escrita antes de morir. Una carta que nadie sabía que existía y que su esposa Ruth Cardoso encontró semanas después del funeral, dentro de una caja fuerte que solo él podía abrir. El descubrimiento no solo dejó a su familia en shock, sino que destapó un nombre, una historia y una verdad que nadie imaginaba. Porque Diogo, además de dejar una herencia emocional inmensa, ocultaba un vínculo profundo con alguien que había marcado su vida en silencio, y que nadie del entorno más cercano conocía. Fue en la casa de Oporto, donde Diogo y Ruth vivieron antes de mudarse a Inglaterra, que ella halló la caja fuerte. Estaba oculta detrás de un espejo falso en el estudio. Usó la fecha de nacimiento de su hija menor como clave, y se abrió. Dentro había solo 2 cosas, una fotografía doblada y una carta escrita a mano con una sola palabra en el sobre. Futuro. Mis amores, si están leyendo esto, es porque ya no puedo abrazarlos. Pero estoy en cada paso que den. Ruth, tú eres la mujer que me salvó. Mi mejor decisión. A mis hijos, Dinis Duarte y mi princesa, les dejo mi corazón, mis sueños y mi historia. Pero también, una verdad que escondí. Busquen a Leonor, ella les contará lo que yo nunca pude decirles. Los amo. Papá. Ruth quedó paralizada. ¿Quién era Leonor? ¿Por qué Diogo había confiado su última voluntad a una mujer desconocida?
¿Qué verdad no pudo contarles en vida? Durante días, Ruth investigó sin éxito. No había ninguna Leonor en la familia directa. Ninguna amiga conocida con ese nombre. Recurrió incluso a antiguos contactos del Wolverhampton, del Atlético de Madrid, del Paços de Ferreira, y nada. Hasta que una enfermera jubilada de Lisboa, tras ver las noticias, se comunicó por redes con un mensaje corto y estremecedor. Soy Leonor, yo lo cuidé cuando tenía 6 años. Tengo algo que Ruth debe saber. No es un error, es un secreto. Diogo sabía que llegaría este día. Ruth viajó hasta Lisboa en completo silencio. No se lo dijo a la prensa ni a la familia. Necesitaba entender. Leonor era una mujer de 74 años de mirada dulce, pero firme. La recibió con lágrimas en los ojos. Él era un niño especial. Tenía apenas 6 años cuando lo conocí. Lo trajeron a mi casa por unas semanas porque sus padres estaban enfrentando una crisis muy difícil. Yo trabajaba en protección infantil. Diogo nunca hablaba, solo dibujaba. Y en sus dibujos siempre estaba el fuego. Ruth la escuchaba sin decir una palabra. Leonor continuó, Diogo vivió conmigo 23 días. No eran muchos, pero bastaron para crear un vínculo. Me llamaba Nona. Yo lo calmaba cuando tenía pesadillas. Y fue conmigo que por primera vez dijo que sentía una sombra a su lado. No lo olvidé, él tampoco. Por eso me buscó años después, ya siendo futbolista. Me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo. Y entonces Leonor sacó un cuaderno viejo con dibujos infantiles. Esto es lo que dejó cuando se fue. Me pidió que lo guardara, hasta que tú vinieras a buscarlo. El cuaderno tenía dibujos que encogían el alma. Un auto envuelto en fuego. Una mujer llorando frente a una ventana. Una figura negra que parecía observar a un niño desde la esquina. Ruth rompió en llanto. Era como si Diogo hubiera visto su muerte desde pequeño. Como si algo dentro de él supiera que no viviría mucho. Desde que era niño tenía esa conexión con lo invisible. No era imaginación, era sensibilidad, y eso lo acompañó hasta el final, dijo Leonor. Y entonces entregó la última página del cuaderno. Allí, Diogo había escrito con letra infantil: si muero joven, quiero que mi mamá sepa que la amo. Pero que no me olviden. Ruth regresó a casa devastada pero con el alma aliviada. Diogo no estaba loco. No fue casualidad, él lo supo todo desde niño. Y no se lo dijo a nadie, solo a Leonor. Ese día decidió contar la historia al mundo. No por fama, no por lástima, sino para cumplir el último deseo de Diogo, que su verdad saliera a la luz. Y así, en medio del duelo, del dolor, de la ausencia, Ruth volvió a mirarse en el espejo. Ya no era solo la esposa de Diogo Jota. Era la guardiana de su memoria. Y la única que podía decir con certeza: él nunca se fue. ¿Qué harías si la persona que más amas te deja señales desde el más allá? Si todo estuviera escrito desde la infancia. Diogo Jota no solo fue un ídolo del fútbol. Fue un alma marcada por un destino inevitable. Y hoy, su esposa rompe el silencio para contar lo que nadie se atrevió a decir. Porque este vídeo no se trata solo de una tragedia. Se trata de amor, de presentimientos, de secretos que solo se revelan después de la muerte. Suscríbete a LZ Documental, activa la campanita y comparte esta historia si te estremeció tanto como a nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.